Esta es la biografía oscura de Julio José Iglesias de la Cueva, el hombre que España y el mundo conocerían simplemente como Julio Iglesias. Durante décadas su voz pareció hecha para la distancia. Hoteles, aeropuertos, escenarios enormes, mujeres que lo escuchaban como si cada canción hubiera sido escrita para ellas, idiomas distintos, países distintos, una fama que parecía no tener frontera. Pero antes del cantante internacional, antes del mito romántico, antes del hombre que vendería millones de discos y convertiría la melancolía en una industria global, hubo un joven tendido en una cama, inmóvil, mirando cómo se destruía la vida que había imaginado para sí mismo. La gran contradicción de Julio Iglesias nació allí. El mundo lo recordaría como un hombre que cantaba al amor, pero su carrera empezó con una pérdida. No llegó a la música por una vocación clara de infancia, ni por una familia de artistas que lo empujara hacia el escenario. Llegó porque un accidente le arrebató otra identidad. Antes de ser cantante, Julio quería ser futbolista. Antes de aprender a usar la voz como arma de seducción, había aprendido a mirar el mundo desde una portería. Y quizá por eso su biografía tiene una sombra distinta. No es solo la historia de un triunfo, sino la historia de alguien que tuvo que inventarse otra vida cuando la primera quedó rota. Julio José Iglesias de la Cueva nació el 23 de septiembre de 1943 en Madrid. Su padre, Julio Iglesias Puga, era médico ginecólogo. Su madre, María del Rosario de la Cueva y Perignat, pertenecía a un entorno familiar acomodado. Julio creció en una España de posguerra, en un país todavía bajo la dictadura de Francisco Franco, donde el orden, la disciplina, la reputación y el esfuerzo tenían un peso enorme en muchas familias de clase media alta. Su infancia no estuvo marcada por la pobreza, sino por una expectativa distinta: estudiar, formarse, ocupar un lugar respetable, estar a la altura del apellido. De joven estudió Derecho en Madrid, pero su verdadera ilusión estaba en el fútbol. Jugaba como portero en las categorías inferiores del Real Madrid, vinculado al Plus Ultra, el equipo filial de la época. La portería tiene algo que define muy bien una parte de su carácter posterior: soledad, cálculo, espera, reflejos, disciplina. El portero vive apartado del resto, obligado a observarlo todo, sabiendo que un error puede borrar muchos aciertos. Aquel joven no imaginaba todavía que esa soledad anticiparía otra forma de vida, la del artista que viaja sin parar, rodeado de gente y al mismo tiempo profundamente aislado. La noche del 22 de septiembre de 1963, cuando estaba a punto de cumplir 20 años, sufrió un grave accidente de tráfico. Ese accidente cambió su destino. Su carrera como futbolista quedó destruida. Las lesiones afectaron su columna y lo dejaron durante un largo tiempo con movilidad muy limitada. La cama sustituyó al campo, la inmovilidad sustituyó a los entrenamientos. Para alguien que había imaginado su futuro a través del cuerpo, perder el control del cuerpo fue una forma de muerte simbólica. El futbolista que soñaba con el Real Madrid desapareció antes de haber podido demostrar hasta dónde podía llegar. Durante la recuperación, apareció una figura discreta pero decisiva: Eladio Magdaleno, un enfermero que, según las biografías más repetidas, le entregó una guitarra para ayudarlo a ejercitar las manos. Aquel gesto, aparentemente pequeño, cambió el eje de su vida. Julio empezó a tocar, a cantar, a escribir. No lo hizo como un joven seguro de estar descubriendo un destino glorioso, sino como alguien que necesitaba llenar las horas, soportar el dolor, encontrar una forma de no hundirse dentro de su propio cuerpo detenido.
La música apareció primero como terapia, después como refugio y solo más tarde como posibilidad. Esa es la raíz más profunda de su mito. Julio Iglesias no nació artísticamente en un escenario, sino en una habitación de recuperación. Su primera audiencia fue el silencio. Su primera disciplina musical no vino de una academia, sino de la necesidad de sobrevivir a la frustración. Mientras otros jóvenes salían, estudiaban, jugaban, se enamoraban y construían una vida normal, él tuvo que enfrentarse a la humillación de depender del tiempo, de los médicos, de la paciencia y de un cuerpo que ya no respondía como antes. En esa etapa empezó a formarse algo que después sería central en su carrera: una voluntad casi obsesiva de no detenerse nunca más. Durante su proceso de reconstrucción y después de recuperar movilidad, viajó a Inglaterra para perfeccionar el inglés, y allí siguió cantando en pequeños espacios. El contraste era enorme: de Madrid a Cambridge, de la cama al pub, del portero frustrado al joven que probaba canciones frente a desconocidos. Todavía no era el artista mundial. Todavía no era el hombre que llenaría estadios ni el seductor de la prensa internacional. Era alguien que estaba aprendiendo a convertir una pérdida en estilo. Su voz no era la de un virtuoso clásico. Pero tenía una cualidad emocional inmediata. Parecía cantar desde una herida que no necesitaba explicar del todo. En 1968, esa herida encontraría su primera gran forma pública con La vida sigue igual, la canción con la que ganó el Festival de Benidorm. Pero ese momento pertenece al ascenso. La raíz estaba antes, en el accidente, en la cama, en la guitarra, en el cuerpo inmóvil y en el miedo de haber perdido una vida antes de empezar otra, porque algunas carreras nacen del deseo de triunfar. La de Julio Iglesias nació de algo más oscuro: la necesidad de demostrar que una vida rota todavía podía convertirse en destino. En 1968, Julio Iglesias dejó de ser un joven que cantaba para sobrevivir a una pérdida y empezó a convertirse en una figura pública. La canción se llamaba La vida sigue igual, y el título parecía escrito no solo para un festival, sino para su propia biografía. Con ella ganó el Festival de Benidorm y abrió una puerta que ya no volvería a cerrarse. España escuchó a un hombre joven que no cantaba desde la euforia, sino desde una melancolía reconocible. No tenía la voz perfecta de un cantante académico. Tenía otra cosa: una manera de decir la tristeza como si cada palabra estuviera intentando levantarse después de una caída. Ese triunfo no fue simplemente musical, fue narrativo. El público podía entenderlo de inmediato. Un antiguo aspirante a futbolista, marcado por un accidente, aparecía ahora con una canción sobre la continuidad de la vida. La historia era demasiado poderosa para pasar desapercibida. En una época en la que España empezaba a mirar hacia nuevos ídolos populares, Julio ofrecía algo distinto al cantante explosivo o al artista de folclore. Su fuerza estaba en la contención. No parecía conquistar el escenario con fuego, sino con distancia. Cantaba como alguien que ya había perdido algo y no necesitaba explicarlo por completo. El éxito de La vida sigue igual fue seguido por una película del mismo título, estrenada en 1969 y dirigida por Eugenio Martín. La película ayudó a fijar el relato de Julio como hombre que había transformado la tragedia en destino artístico. Aquello también fue el inicio de una maquinaria muy eficaz: canción, imagen, biografía, cine, prensa, televisión. Julio no solo vendía discos, vendía una historia reconocible. Y esa historia
cuidadosamente repetida, empezaba a convertirlo en personaje antes incluso de que su carrera internacional alcanzara su verdadera escala. En 1970, representó a España en el Festival de Eurovisión celebrado en Ámsterdam con Gwendoline. Terminó en cuarta posición, pero la canción le dio una proyección enorme. Eurovisión lo colocó ante una audiencia europea y confirmó que su magnetismo podía funcionar fuera de los límites españoles. Gwendoline tenía además una carga íntima, asociada a un amor juvenil que él mismo evocaría con el tiempo. De nuevo, Julio convertía la vida sentimental en materia musical. Esa sería una de sus claves, no cantar solo historias de amor, sino hacer creer al público que cada historia escondía una confesión verdadera. A partir de ahí, su imagen comenzó a tomar una forma muy concreta. El hombre elegante, distante, romántico, de voz cálida y mirada controlada. No era un rebelde. No era un ídolo juvenil ruidoso. Era algo más calculado y más duradero. Un seductor melancólico. En los años 70, esa figura funcionó con una fuerza extraordinaria. Julio aparecía como un hombre que podía cantar al abandono, al deseo, a la pérdida y al recuerdo, sin perder nunca la compostura. Esa mezcla de vulnerabilidad y control fue una de las bases de su atractivo. Parecía abrir una herida, pero nunca demasiado. Parecía cercano, pero siempre inaccesible. Conde della Serie, 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 Conde della Serie. En enero de 1971, se casó con Isabel Preisler en Illescas, Toledo. Ella era joven, elegante, filipina de origen familiar distinguido, y muy pronto se convertiría en una de las grandes figuras sociales de España. La unión entre Julio e Isabel fue perfecta para la prensa. El cantante en ascenso y la mujer sofisticada, la música y la alta sociedad, el romanticismo público y la promesa de una familia impecable. Durante un tiempo, esa imagen funcionó como una extensión natural de sus canciones. Julio cantaba al amor, y su vida parecía confirmar que el amor también lo acompañaba fuera del escenario. De aquel matrimonio nacieron 3 hijos: Chabeli en 1971, Julio José en 1973 y Enrique en 1975. La familia Iglesias Preisler se convirtió en una de las imágenes más observadas de la España de la época. Pero detrás de la fotografía perfecta empezaba a aparecer una tensión que acompañaría toda la vida de Julio: la distancia. Cuanto más crecía su carrera, más viajaba, cuanto más internacional se volvía su nombre, más difícil era sostener una intimidad doméstica. El hombre que cantaba canciones de amor empezaba a vivir una existencia marcada por aeropuertos, giras, hoteles y ausencias. En 1979, el matrimonio con Isabel Preisler terminó en divorcio. La ruptura no destruyó su carrera, al contrario, coincidió con una etapa de expansión mayor, pero dejó una grieta en la imagen de perfección. El hombre que había construido una parte de su mito sobre el amor romántico aparecía también como alguien incapaz de quedarse quieto dentro de una vida familiar convencional. Esa contradicción no lo hundió, de hecho alimentó su personaje. Julio Iglesias empezó a parecer cada vez más el hombre que pertenecía a todas partes y a ninguna, el cantante que podía seducir a millones, precisamente porque nunca parecía quedarse del todo. Durante los años 70 y comienzos de los 80, su carrera creció con una ambición internacional poco común para un artista español de su generación. Grabó en distintos idiomas, buscó mercados fuera de España,
trabajó su imagen con disciplina casi empresarial y entendió antes que muchos que la música romántica podía ser global si se adaptaba a cada público sin perder una marca personal. América Latina fue un territorio natural, pero no el único. Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos y otros mercados empezaron a formar parte de una estrategia que lo convirtió en algo más que un cantante español, una exportación emocional. Álbumes y canciones como Manuela, Hey, De Niña a Mujer o su versión de Begin de Beguine consolidaron esa expansión. De Niña a Mujer, publicado en 1981, llevaba en la portada a su hija Chabeli y reforzaba la imagen del padre distante pero sentimental, el hombre que podía convertir incluso la paternidad en canción. Esa era otra parte de su inteligencia artística. Julio sabía tomar fragmentos de su vida y transformarlos en material emocional para el público. No ofrecía intimidad completa. Ofrecía una intimidad administrada. El éxito internacional lo fue separando cada vez más del joven que había perdido el fútbol por un accidente. Ahora era un profesional de la seducción escénica, un hombre que dominaba entrevistas, idiomas, públicos y silencios. Pero el precio de esa expansión era evidente. La vida se convertía en movimiento perpetuo. Una ciudad después de otra, una canción después de otra, una mujer imaginada después de otra. En la superficie parecía una conquista. Por debajo empezaba a dibujarse una soledad muy particular, la del hombre que pertenece al mundo entero y por eso mismo difícilmente pertenece a un solo lugar. Ahí se formó el Julio Iglesias que el mundo recordaría durante décadas. El cantante romántico global, el Latin lover elegante, el hombre que parecía cantar siempre desde una habitación de hotel, mirando algo que acababa de perder. Su ascenso no borró la herida original, la convirtió en estilo, y quizá esa fue su mayor habilidad, transformar la pérdida en una voz que millones de personas confundieron con amor. Después de conquistar escenarios, idiomas y mercados, Julio Iglesias empezó a pagar el precio de una vida que ya no le pertenecía del todo. La fama internacional lo había convertido en un hombre admirado en hoteles, aeropuertos, estudios de televisión y salas inmensas. Pero cuanto más crecía su nombre, más se alejaba de una vida común. El éxito le daba poder, dinero y una libertad casi ilimitada. Al mismo tiempo, le imponía una condena silenciosa. Estar siempre en tránsito, siempre disponible, siempre convertido en el hombre romántico que el público esperaba encontrar. La imagen del Latin lover funcionaba demasiado bien. Julio cantaba al amor como si conociera todas sus formas. La nostalgia, la despedida, el deseo, la ausencia, la promesa nunca cumplida. Esa imagen lo ayudó a conquistar públicos muy distintos, pero también terminó devorando parte de su identidad. Cuando un artista pasa años interpretando al hombre que ama y se va, la frontera entre personaje y vida privada se vuelve peligrosa. El público no solo escuchaba canciones, quería creer que detrás de cada verso había una mujer real, una historia secreta, una habitación de hotel, una despedida al amanecer. En la vida familiar, esa mitología tenía un precio. Tras el divorcio de Isabel Preisler, sus hijos crecieron bajo un apellido enorme y una presencia paterna marcada por la distancia. Chabeli, Julio José y Enrique heredaron fama antes de poder elegirla. Su padre era uno de los cantantes más conocidos del planeta, pero esa misma grandeza hacía difícil una normalidad doméstica. La carrera exigía viajes, giras, grabaciones, entrevistas, contratos, idiomas, públicos nuevos. Julio podía cantar a millones de personas,
Pero la intimidad familiar se volvía más difícil de sostener cuanto más universal se volvía su voz. En diciembre de 1981, la vida privada sufrió un golpe de otra naturaleza. Su padre, Julio Iglesias Puga, fue secuestrado por ETA y permaneció retenido durante cerca de 2 semanas hasta ser liberado por fuerzas antiterroristas en enero de 1982. Aquel episodio no pertenecía al mundo del glamour ni de la música. Era violencia política entrando en el centro de una familia famosa. Para Julio, que ya vivía entre países y escenarios, el secuestro de su padre recordó que la fama no protegía de todos los miedos. Al contrario, a veces convertía a una familia en objetivo. Después de aquel secuestro, la relación de Julio con la seguridad, la exposición y la vida familiar no podía ser la misma. Sus hijos terminarían creciendo en gran parte lejos del foco español, con Miami como uno de los centros de esa nueva etapa. La distancia geográfica fue también una forma de protección, pero toda protección tiene un coste. La familia se dispersaba mientras la carrera seguía expandiéndose. El hombre que había aprendido a sobrevivir moviéndose de un país a otro empezaba a vivir en una paradoja. Cuanto más grande era su mundo, más difícil era construir una casa emocional estable. En 1984, su dúo con Willie Nelson, To All the Girls I've Loved Before, lo abrió con fuerza al mercado anglosajón. La canción parecía hecha para su leyenda. Una dedicatoria elegante a todas las mujeres que habían pasado por la vida de un hombre. Fue un éxito enorme y reforzó su imagen internacional de seductor agradecido, nostálgico, siempre educado, siempre de paso, pero también fijó un personaje casi imposible de abandonar. Julio ya no era solo un cantante español que triunfaba fuera. Era una fantasía masculina global. El hombre que había amado a muchas, pero que parecía no quedarse con ninguna. Esa imagen, tan rentable en el escenario, dejaba preguntas incómodas fuera de él. ¿Qué ocurre cuando una vida entera se construye sobre la seducción? ¿Qué pasa con las personas que quedan fuera de la canción? Con los hijos que crecen lejos, con las mujeres que aparecen reducidas a memoria romántica, con el propio artista obligado a seguir siendo deseable incluso cuando envejece. Julio Iglesias convirtió el amor en lenguaje universal, pero el amor cantado no siempre coincide con el amor vivido. En esa distancia se abrió una de las sombras más persistentes de su biografía. Otra sombra llegó desde los tribunales. Durante décadas, Javier Sánchez Santos afirmó ser hijo de Julio Iglesias, nacido de una relación entre el cantante y la bailarina portuguesa María Edith Santos en los años 70. El caso atravesó distintos procedimientos judiciales, recursos, pruebas discutidas y versiones enfrentadas. En 2019, un juzgado de Valencia estimó la demanda de paternidad y declaró que Javier era hijo biológico de Julio Iglesias, destacando, entre otros elementos, la negativa del cantante a someterse a una prueba de ADN. Pero esa decisión no cerró la historia. En 2020, la Audiencia Provincial de Valencia revocó aquella sentencia al apreciar la excepción de cosa juzgada, sin entrar a analizar el fondo del asunto. Es decir, el tribunal consideró que la reclamación ya había sido tratada en procedimientos anteriores y no debía volver a juzgarse de la misma forma. Para Javier Sánchez Santos, aquello significó otro golpe en una batalla de reconocimiento que llevaba décadas. Para Julio Iglesias, supuso una protección jurídica frente a una reclamación que nunca dejó de ser mediática. La verdad legal y la verdad emocional quedaban otra vez en lugares distintos. Sinali morquerme masianton de sianton de sianton de sianton de sianton de sianton de sianton. Andesianton de sianton.
Sinalimacianton decianton. Sinalimacian. Ese caso tocaba una fibra especialmente sensible porque afectaba al núcleo de su personaje público. El hombre que había cantado a tantas mujeres, el seductor internacional, el artista de romances infinitos, se enfrentaba a la posibilidad de una paternidad discutida públicamente. No era solo un asunto de ADN, era una pregunta sobre responsabilidad, memoria, silencio y consecuencias. En una vida construida alrededor del amor como promesa estética, los vínculos reales podían aparecer mucho más incómodos que cualquier canción. Al mismo tiempo, el éxito seguía funcionando como escudo. Julio Iglesias acumulaba ventas, reconocimientos, giras, premios y cifras difíciles de igualar. Guinness lo reconoció como el artista latino masculino con más ventas, con más de 250 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. Esa dimensión estadística podía parecer una respuesta a cualquier sombra, los números como prueba de grandeza. Pero las cifras no explican la soledad, ni reparan vínculos familiares, ni responden preguntas judiciales, ni devuelven el tiempo perdido con los hijos. La crisis de Julio Iglesias no fue un derrumbe público único. No hubo una sola noche que lo destruyera. Fue una erosión más lenta. La distancia familiar. El personaje del seductor convertido en obligación. La exposición permanente. El secuestro de su padre. Las demandas de paternidad. El vientre. La necesidad de mantener una elegancia impecable aunque la vida privada estuviera llena de zonas grises. Su tragedia no era la del artista que lo pierde todo de golpe. Era más silenciosa, la del hombre que gana el mundo y descubre que el mundo no basta para ordenar lo íntimo. Por eso, el lado oscuro de Julio Iglesias no está en una caída espectacular, sino en la diferencia entre la voz y la vida. La voz parecía prometer amor eterno, pero la vida mostraba ausencias, viajes, separaciones, hijos alejados, secretos discutidos y relaciones convertidas en archivo público. Cantó como pocos a la nostalgia, quizá porque su propia existencia estaba hecha de lugares abandonados antes de poder quedarse. Porque hay artistas que se destruyen por exceso de fracaso. Julio Iglesias, en cambio, empezó a pagar el precio opuesto, el de haber triunfado tanto que casi nadie sabía dónde terminaba el hombre y dónde empezaba la leyenda. Después de tantos países, tantas canciones y tantas habitaciones de hotel, la última etapa de Julio Iglesias no se parece a una caída teatral. Se parece más a una retirada lenta, casi silenciosa, de un hombre que durante décadas había vivido como si detenerse fuera imposible. El joven que una vez perdió el fútbol por un accidente había construido una segunda vida gigantesca, pero esa vida también empezó a pedirle cuentas. La edad no llega solo al cuerpo, llega también al mito, y pocos mitos envejecen sin resistencia. En los años posteriores a su expansión mundial, Julio fue alejándose poco a poco del centro del escenario. No desapareció de la memoria, pero sí redujo su presencia pública. La voz que había viajado por tantos idiomas empezó a ser escuchada más en grabaciones, homenajes, archivos y recuerdos que en grandes apariciones nuevas. Para un artista acostumbrado a dominar el movimiento, la quietud tenía un peso extraño. Durante décadas, su identidad había estado unida a viajar, cantar, seducir, grabar, responder entrevistas, cruzar fronteras. Cuando todo eso se vuelve menos frecuente, queda una pregunta difícil. ¿Quién es un artista cuando ya no necesita demostrar nada, pero tampoco puede volver a ser anónimo? Kendemunar que es un armas, Kendemunar mar que es un armas, Kendemunar más. Con Miranda Regensburger construyó una segunda familia, más discreta y más protegida que la primera.
Se casaron el 26 de agosto de 2010 en Marbella, después de muchos años juntos. Con ella tuvo 5 hijos: Miguel Alejandro, Rodrigo, Cristina, Victoria y Guillermo. Esa nueva etapa parecía ofrecer una forma distinta de vida, menos vinculada a la prensa española tradicional, más repartida entre residencias, privacidad, negocios y una distancia calculada respecto al ruido. Pero incluso la discreción, en alguien como Julio Iglesias, nunca era completa. Su nombre seguía generando curiosidad. Su silencio también era noticia. La República Dominicana, Miami, Marbella y otros espacios asociados a su vida posterior dibujaron una geografía distinta a la del cantante que había nacido en Madrid y conquistado Europa desde festivales y escenarios. Julio ya no era solo artista, era empresario, propietario, figura internacional, patriarca de una familia extendida y símbolo de una España que había logrado exportar una voz al mundo entero. Pero ese tamaño también lo volvió casi inalcanzable. Cuanto más grande era el personaje, más difícil era ver al hombre cotidiano detrás de él. La muerte de su padre, Julio Iglesias Puga, el 19 de diciembre de 2005, cerró una de las relaciones más importantes de su vida. Su padre había sido origen, autoridad, raíz gallega, médico, figura familiar y también protagonista de aquel secuestro que marcó a la familia. Con su muerte, Julio perdió una referencia antigua, un vínculo con la España anterior a la fama global, con el apellido antes de que ese apellido se convirtiera en marca internacional. En una vida tan hecha de movimiento, la muerte del padre funciona como una frontera. A partir de ahí, el hombre que había sido hijo empieza a quedar más cerca de ser memoria que promesa. El legado familiar, sin embargo, no se detuvo con él. Enrique Iglesias convirtió el apellido en otra forma de éxito global. No fue una continuación exacta, sino una ruptura elegante. Otro sonido, otro público, otra relación con la fama, otra manera de proteger la intimidad. Enrique no necesitó copiar a su padre para demostrar la fuerza del apellido, y eso hizo más compleja la herencia. Julio había construido el camino. Enrique mostró que ese camino podía desviarse. La dinastía no era una repetición, sino una conversación entre generaciones. El padre que conquistó el mundo con baladas de hotel, y el hijo que aprendió a habitar la fama con más distancia. Chabeli, Julio José, Enrique y los 5 hijos de Miranda forman una constelación familiar amplia, repartida en etapas, países y formas distintas de vivir el apellido. En esa amplitud hay orgullo, pero también una sombra. Ser hijo de Julio Iglesias significa nacer con un nombre que abre puertas y pesa antes de que uno pueda explicarse. El éxito del padre no se hereda como una casa, se hereda como expectativa. Y en la vida de Julio, la familia aparece siempre atravesada por una palabra inevitable: distancia. Distancia geográfica, distancia mediática, distancia emocional, distancia necesaria para sobrevivir a un mito demasiado grande. Su salud y su apariencia también se convirtieron, con los años, en tema de especulación pública. Cada imagen, cada ausencia, cada dificultad física comentada en prensa recordaba que el hombre que había hecho de la elegancia una armadura también tenía un cuerpo vulnerable. Julio respondió en distintas ocasiones a rumores sobre su estado, defendiendo su dignidad y su derecho a no ser reducido a una fotografía tomada desde lejos. Envejecer bajo la mirada pública es una forma de exposición distinta. Ya no se juzga solo la voz o el éxito, sino el paso del tiempo sobre el rostro, el cuerpo y el gesto. Ahí se ve una de las crueldades más silenciosas de la fama. El público quiere que sus ídolos envejezcan, pero no demasiado. Quiere verlos vivos,
pero intactos. Quiere saber de ellos, pero no siempre acepta la fragilidad que encuentra. Julio Iglesias había construido una imagen de control. Traje, sonrisa, voz baja, frase medida, seducción sin esfuerzo aparente. La vejez desordena esa imagen porque recuerda que ningún mito escapa del tiempo. Ni siquiera el hombre que cantó al amor en tantos idiomas puede negociar con el cuerpo para siempre. Su legado musical es inmenso y difícil de discutir. Más de 250 millones de álbumes vendidos, grabaciones en múltiples idiomas, mercados conquistados, premios, récords, duetos y una presencia que ayudó a abrir caminos internacionales para la música latina antes de que esa expansión se volviera normal. Julio Iglesias no fue solo un cantante popular, fue una maquinaria cultural. Comprendió antes que muchos que una canción romántica podía viajar si encontraba el tono exacto entre lo personal y lo universal. Pero su legado humano es menos simple. Detrás de las cifras queda una vida marcada por ausencias, familias separadas, romances convertidos en mito, hijos que crecieron bajo un apellido inmenso, batallas legales, rumores, silencios y una relación permanente con la distancia. El hombre que cantó al amor como si lo conociera todo, quizá terminó demostrando algo más triste. Que cantar al amor no significa poder vivirlo sin heridas. El final de esta biografía no puede cerrarse como si Julio Iglesias perteneciera solo al pasado. Sigue vivo, y su nombre sigue activando memoria, admiración, ironía, curiosidad y debate. Pero sí puede cerrarse una mirada. La de un hombre que perdió una vida posible en una carretera y construyó otra tan grande que terminó ocultándolo a él mismo. Fue portero, herido, estudiante, cantante, esposo, padre, amante imaginario de millones, empresario, patriarca y símbolo internacional. Demasiados papeles para una sola persona. Quizá por eso su historia no termina con una canción de amor, sino con una pregunta. ¿Qué queda cuando el aplauso se aleja, cuando los escenarios se vuelven recuerdo, cuando los hijos tienen sus propias vidas, cuando la voz que conquistó el mundo ya no necesita conquistar nada? Queda un hombre frente a su propia leyenda. Y quizá esa sea la soledad final de Julio Iglesias. Haber sido escuchado por millones, y aún así, seguir siendo difícil de conocer. Porque algunas vidas no se vuelven oscuras por falta de éxito, se vuelven oscuras cuando el éxito es tan grande que convierte al hombre real en una sombra detrás de su propia voz.